Desde hace tiempo se ha hecho muy popular en Internet un médico jubilado español llamado Manuel Sans Segarra. Y se ha vuelto popular porque él afirma, en base a su experiencia profesional, que hay vida después de la muerte. Sus vídeos tienen millones de visualizaciones en YouTube y en ellos reniega de lo que él llama materialismo a la hora de explicar su experiencia con las llamadas experiencias cercanas a la muerte o ECM por sus siglas en español. Sobre su forma de ver estas cuestiones escribió un libro llamado La supraconciencia existe, vida después de la muerte, editado por Planeta en 2024. No obstante, su idea de la supraconciencia cuántica ha sido muy criticada por científicos como Daniel Mirabella, Celso Aldao, Alberto Di Loggi, Ricardo Colmenero o más recientemente Javier Santaolalla. Todos ellos coinciden en que Sans Segarra se ha apropiado de terminología de la mecánica cuántica desde disciplinas como las médicas, que seguro este cirujano, antiguo jefe de cirugía digestiva del Hospital Universitario de Bellvitge, en Hospitalet del Llobregat, domina. Que domina me refiero a las disciplinas médicas, no a la mecánica cuántica, sigamos. Pero que, sin embargo, pertenecen a un campo que le es completamente ajeno y que además no maneja correctamente. Coincido en este sentido con las críticas de Mirabella, Aldao, Di Loggi, Colmenero y Santaolalla al doctor Sans Segarra, quien participa claramente de la pseudociencia New Age del llamado misticismo cuántico, que mezcla terminología de la mecánica cuántica y de la física teórica con el espiritualismo de la nueva era, la meditación y la religiosidad usualmente orientalista, es decir, hinduismo, budismo, etc. De hecho, Manuel Sans Segarra participa de iniciativas como la Wake Up Platform en inglés, una iniciativa empresarial capitalista que mezcla la idea del emprendedor con el misticismo cuántico de la nueva era y que está relacionada con otra iniciativa llamada Capitalismo Consciente, una fundación que pretende, en sus propias palabras, orientar a la humanidad en torno al principio del propósito elevado, y no explican en ningún momento qué es esto, continuemos, de una manera única de elevar a la humanidad también a través de sus esfuerzos capitalistas y de aprovechar las innovaciones y oportunidades generadas por el capitalismo como una herramienta poderosa para resolver problemas sistémicos, elevar, empoderar a las comunidades y apoyar esfuerzos con impacto tanto local como global. Toda mi vida he odiado el término sistémico, entre otras cosas porque siempre lo usó Pablo Iglesias en la Facultad de Somosaguas, en la cual le tuve que sufrir. Pero lo que está claro es que las relaciones sociales y empresariales de Sans Segarra en alguna manera influyen en su forma ideológica también de ver la cuestión de la muerte, porque es una cuestión ideológica. Pero cuidado, porque no voy a hablar aquí en este vídeo y en los que siguen de las relaciones sociales de Sans Segarra. Voy a ir a algo más filosófico, más profundo. Voy a hacer una crítica materialista desde el materialismo político a las ideas espiritualistas del doctor Manuel Sans Segarra, para además demostrar de esta manera que el materialismo no es la caricatura que él y sus seguidores hacen. Continuemos. Pero recopilemos un poco antes la información que hemos dado acerca de esta plataforma. El origen de Capitalismo Consciente se encuentra en Estados Unidos e impulsa el proyecto empresarial Wake Up Platform, cuyos iniciadores son de España y se dedican a meditaciones guiadas,
eventos corporativos capitalistas, entrevistas a diversos famosos como el comediante Ignatius Farray o la excantante del grupo pop español Olé Olé, Vicky Larraz, a organizar viajes a Bután y muchísimo misticismo cuántico. En definitiva, se trata de capitalismo zen anglosajón con muchísimo dinero detrás. Y quizás algo peor. Pero insisto, en este vídeo no voy a profundizar en ello. Voy a algo más, si se quiere, profundo. Atento. El propio Gustavo Bueno, filósofo materialista, afirmó más de una vez que muchas ciencias estrictas han partido de pseudociencias, como es el caso de la química, que se construyó a partir de la alquimia. Y también ha realizado una distinción entre el finis operantis y el finis operis a la hora de analizar las acciones de los sujetos, incluidas las acciones de los científicos en cada uno de sus campos de trabajo. Mientras que el finis operantis, o fin del operante en español, es el fin que se propone el sujeto, su intención sujetual en la acción, el finis operis, o fin de la obra en español, es el fin al cual tiende objetualmente la acción del sujeto en función de la naturaleza que le es propia. Esto quiere decir que los planes y programas de los seres humanos, determinados por el estado de la cuestión o situación concreta, objetiva e histórica que determina tales planes y programas, conducen siempre en mayor o menor grado a resultados inesperados por los sujetos que operan dichos planes y programas. Para que se entienda más claramente lo que quiero decir, la historia no es un proceso autodirigido por las acciones de los hombres. Y por ello, las acciones pseudocientíficas de Manuel Sansegarra y otros liberales místicos como él no tienen por qué llevar a conclusiones espiritualistas rechazables desde las coordenadas del materialismo político que seguimos como marco teórico en este canal de YouTube. Una opinión no vale nada si no tiene por lo menos un argumento a su lado. ¿Implica esto que una filosofía materialista como es el materialismo político sería solidaria de la idea de supraconciencia cuántica o de vida después de la muerte? No, pues la idea de supraconciencia cuántica, en tanto que supuesta conciencia superior o universal, implica en primer lugar un monismo filosófico, es decir, la reducción de todos los fenómenos de la realidad, del cosmos en sentido griego clásico, a una única sustancia de la cual derivarían todas las demás. Este monismo de la conciencia no es nuevo, pues ya el filósofo cordobés medieval Averroes defendió, partiendo de Aristóteles, la idea de entendimiento agente universal. El entendimiento agente, según Aristóteles, ha sido interpretado de diversas maneras, siendo la más relacionada con la supraconciencia cuántica de Sansegarra la del ya mencionado entendimiento agente universal monista del musulmán Averroes, único entendimiento del que serían partícipes todas las almas por igual, pues la verdad sería una y la llevaría el entendimiento agente universal dentro de sí. De ahí que Manuel Sansegarra afirme constantemente en sus discursos públicos que somos uno con Dios y con el universo e ideas parecidas. El doctor Sansegarra, además, presume de que el clero católico está atendiendo a sus ideas con interés y le invita a dar conferencias. Pero este clero católico, si hace esto, está olvidando la respuesta que Santo Tomás de Aquino ya dio en la Edad Media a la idea averroísta de entendimiento agente universal y que es incompatible con el monismo espiritualista de Sansegarra y el capitalismo New Age que defiende, así como del Islam unitario monista de Averroes, del monismo del sujeto trascendental del filósofo prusiano Immanuel Kant, limitado por los postulados a priori del espacio y del tiempo, y también del monismo filosófico del también filósofo prusiano Georg Wilhelm Friedrich Hegel, para quien la humanidad tenía como fin alcanzar el espíritu absoluto, momento en que el hombre, la humanidad en su conjunto, se identificaría con Dios. Y recordemos que Hegel era luterano de formación religiosa. Como decía, para Santo Tomás de Aquino, sin embargo, el entendimiento agente no era universal ni unitario monista. Todos los hombres participaban de él por naturaleza, pero el esse comune católico que Santo Tomás defendía contra Averroes y sus seguidores cristianos, los llamados averroístas latinos, no lo hacían en la misma proporción, pues no todos los hombres conocen las mismas verdades. Por ello, para Santo Tomás de Aquino, el entendimiento agente no era monista universal, sino individual y con momentos de discontinuidad debido al libre albedrío
con respecto al devenir de las almas respecto de Dios. De ahí que, insisto, sea sorprendente que el doctor Manuel Sansegarra, un cirujano que sigue vía capitalismo de la nueva era ideas que ya estaban en Averroes, en Kant y en Hegel, afirme que la curia de la Iglesia Católica, que debería seguir la idea de entendimiento agente pluralista y personal de Santo Tomás, le preste atención. Aquí el problema lo tiene la Iglesia Católica, más pendiente de este cirujano New Age que de su propia teología dogmática tradicional, la disciplina teológica que analiza y sistematiza las verdades de fe reveladas por Dios a través de la conexión de la razón natural con la filosofía griega que el cristianismo ha heredado y asimilado. ¿Pero qué tiene todo esto que ver con el Finis Operantis de Sansegarra, que pretende llevar la buena nueva de que la muerte no existe y que todos nos uniremos a la supraconciencia cuántica, es decir, al entendimiento agente universal de Averroes, Kant y Hegel, con el Finis Operis? O mejor planteada la pregunta, ¿cuál sería desde una filosofía materialista el Finis Operis aquí? Pues que más allá de las intenciones de Sansegarra y sus seguidores entusiasmados con lo que dice, y dejando de lado sus pseudocríticas y las de algunos de sus correligionarios como las del físico teórico Alex Gómez Marín, que insulta a los que critican su misticismo cuántico como materialistas, en castellano castizo, sigamos, el Finis Operis puede permitirnos, desde el materialismo político, analizar algunas cuestiones que afirma Sansegarra sin caer en el espiritualismo monista pseudocuántico en el que él está. Es gracioso que Manuel Sansegarra siempre pida educación y respeto a cualquier crítica que se le haga, pero no pida lo mismo a Gómez Marín cuando llama materialistas a los que critican sus devaneos averroístas, kantianos y hegelianos, esto es, a su monismo espiritualista capitalista. En todo caso, dicho Finis Operis es lo que pretendo desarrollar, al menos tentativamente, en este vídeo ensayo, el primero de mi canal de YouTube, hecho desde el materialismo político, el marco teórico que seguimos en mi canal, en el Instituto Beatriz Galindo La Latina y en las vanguardias socialistas iberófonas. Este vídeo ensayo se va a dividir en 4 partes, siendo esta la primera de todas ellas. Y además inaugura una nueva sección o lista de reproducción de mi canal de YouTube titulada Pensar es pensar a la contra. Y en este caso vamos a pensar a la contra del misticismo cuántico de Manuel Sansegarra desde una filosofía materialista en construcción, el materialismo político. Así pues, comenzamos la crítica. El Finis Operantis que he mencionado antes, no pensado por Sansegarra, por Gómez Marín y otros sujetos parecidos, será el análisis materialista, ontológico y gnoseológico, partiendo de las ciencias estrictas de la física cuántica y la clásica, y también de la física teórica, de una idea que en forma de pregunta plantea Sansegarra y que desborda en realidad la mera pregunta sobre si hay vida después de la muerte, que en sentido estricto ya decimos que no es posible, pues no es posible ningún tipo de conciencia viva incorpórea desde una perspectiva materialista. Pero la pregunta que han dado pie las intervenciones públicas y mediáticas del doctor Sansegarra, al menos, dan lugar a un Finis Operis filosófico que sí nos parece interesante y que gira en torno a la pregunta sobre los cambios y transformaciones que sufre la materia, o en sentido más amplio, todo lo material, la materialidad, cuando entidades y fenómenos concretos dejan de existir como tales. Por tanto, no se trata solo de preguntarse qué ocurre específicamente con nuestra conciencia cuando morimos, sino ir más allá, en el sentido de preguntarse ontológicamente qué ocurre con todo aquello que deja de ser, de existir, en el sentido de preguntarse si deja algo que pueda ser mensurable, es decir, operable. Más concretamente, la pregunta filosófica que nos hacemos, y que va a guiar en gran parte todo este videoensayo en los 4 vídeos en que se va a dividir, es la siguiente. ¿A dónde va todo aquello que deja de ser? ¿A dónde va todo lo que ha dejado de ser? Para poder entender las coordenadas desde las que se va a mover este videoensayo, he de presentarlas de manera básica y entendible para la mayoría antes de comenzar a responder a la pregunta de ¿a dónde va todo lo que ha dejado de ser? La respuesta sencilla a esta pregunta sería afirmar, desde un materialismo vulgar, grosero, meramente fisicalista o corporeísta,
que a donde va es a la nada. Deja de existir y adiós muy buenas. Este tipo de materialismo es el que critican peyorativamente Sansegarra y Gómez Marín. Pero como nos ha enseñado Gustavo Bueno en su obra de 1972, Ensayos materialistas, y que nosotros hemos asimilado y ampliado en nuestro libro de 2020, La vuelta del revés de Marx, el materialismo político entretejiendo a Karl Marx y Gustavo Bueno, y reorganizado junto con el médico argentino Mariano Utín, líder de Vanguardia Argentina para la Liberación, en el curso de experto universitario en materialismo político de nuestro Instituto Beatriz Galindo La Latina, no se puede reducir lo material a lo físico corpóreo, sino que abarca mucho más. A partir de aquí vamos a explicar términos propios de la ontología del materialismo político, sin los cuales no se va a poder entender el marco conceptual, el marco filosófico, desde el cual vamos a hacer la crítica a Manuel Sansegarra. Así que, con la mayor sencillez que pueda, vamos a explicarlos. Atentos. El materialismo político parte de la siguiente premisa. Todo lo real es material y todo lo material es real. Tan materiales son los fenómenos de la dimensión óntico-material física, o DU1 en nuestros términos, los propios del mundo físico, como los fenómenos de la dimensión óntico-material psicológica, o DU2 en nuestros términos. Por ejemplo, las ideas, los recuerdos, los deseos, las ensoñaciones, etc. Y lo mismo ocurre con los fenómenos de la dimensión lógico-abstracta, o DU3 en los términos del materialismo político. Estos fenómenos serían los números, las figuras geométricas, los fenómenos del pretérito que ya no existen, etc. Insisto, todo esto está explicado en mi libro La vuelta del revés de Marx de 2020, editado por El Viejo Topo, y en el curso de experto en materialismo político del Instituto Beatriz Galindo La Latina. Continuemos. Si alguien quiere profundizar en todas estas cuestiones, que se matricule en el curso, ahí están las referencias. Continuemos. Estos términos ontológicos los definimos más pormenorizadamente en el curso ya mencionado y en nuestra obra La vuelta del revés de Marx, también mencionada, por lo que para ampliar recomiendo acudir a ellas. Para resumir, diremos que todos los fenómenos de estas dimensiones óntico-materiales podemos conocerlos espacio-temporalmente porque están entretejidos entre ellos de manera discontinua en simploqué, que diría Platón en su obra El Sofista. Y os dejo bajo la descripción del vídeo el vídeo que en mi canal dedicamos a la cuestión del sofista de Platón. Para resumir, diremos que el término simploqué implica un pluralismo ontológico que se opone tanto al atomismo radical, es decir, nada está conectado con nada, como al monismo filosófico, el de Manuel Sansegarra, que afirma que todo está conectado con todo. Desde la idea de simploqué de Platón, lo que se puede decir es que si todo está conectado con todo y nada está conectado con nada, entonces es imposible conocer nada. Es imposible conocer absolutamente ningún fenómeno de la realidad. Por eso, para poder conocer esos fenómenos, hay que afirmar que algunos fenómenos están conectados con unos fenómenos, pero con otros están desconectados. Y desde ese pluralismo ontológico es desde el cual vamos a criticar también el monismo de Manuel Sansegarra, el monismo espiritualista de Manuel Sansegarra. Y ese pluralismo ontológico es fundamental para entender la idea de materialidad del materialismo político. Continuemos. La idea de simploqué de Platón en el Sofista es fundamental para entender que unos fenómenos están conectados con otros, pero no con todos, como ya he dicho, por lo que evitamos así el monismo filosófico. Y podemos operar con esos fenómenos, además, porque dichas dimensiones que conforman nuestro universo-mundo ontológico y noseológico las construimos en dialéctica con aquellos fenómenos de la realidad, del cosmos en sentido amplio, como lo usaban en la filosofía griega clásica, que no conocemos todavía o que nunca conoceremos y que suponen la mayoría de fenómenos de la realidad. Estos fenómenos forman parte de lo que llamamos el ser material trascendental, y la dialéctica entre dicho ser material trascendental y el universo-mundo solidario de nuestra conciencia espacio-temporal se produce a través de la acción que median entre ambas esferas general y especial de la materialidad que Gustavo Bueno, siguiendo a Kant, llamó ego trascendental. Un ego no ideal, sino lógico, material, institucional e histórico que funciona a escala de instituciones totalizadoras del universo, pero que a diferencia de Bueno, para el materialismo político no lo cierran del todo, por lo que el materialismo político niega la posibilidad de unicidad del universo-mundo
el cual siempre está en dialéctica con el ser material trascendental de manera imperfecta, infecta y dialéctica, mediante la acción del ego trascendental del que formamos parte nosotros. Dicho ego trascendental solo es posible racional e históricamente a través de instituciones totalizadoras de franjas de la realidad como son las ciencias estrictas, naturales y formales, y otras más problemáticas como las ciencias humanas o sociales. Instituciones, las ciencias, que a su vez son producto del conjunto de instituciones totalizadoras más avanzado que ha logrado desarrollar el ser humano, la vida política. Esto, en resumen, serían las bases de nuestro materialismo político, término en el que materialismo es el sustantivo y político el adjetivo. En resumen, materialismo político significa que todo lo real es material y todo lo material es real, y que la categorización ontológica, noseológica, antropológica, histórica, política, ética y moral y estética de todo lo real material solo es posible a través de las instituciones culturales producto de la vida política, la forma de organización social humana en la que hay sociedad o comunidad política con lenguaje escrito y hablado, división del trabajo y de la propiedad e interacción con otras sociedades o comunidades humanas y políticas a escala histórica y dialéctica. Era necesario hacer esta introducción para que se puedan entender los parámetros alrededor de los cuales vamos a desarrollar las ideas que siguen en el vídeo, pues solo desde la vida política es posible desarrollar esa disciplina del conocimiento tan particular que es la filosofía, sin la cual no sería posible analizar críticamente las ideas de gente como el doctor Manuel Sansegarra, que es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Se trata de ir a fondo y en contra. Y una vez establecidos los parámetros ontológicos, filosóficos en los que nos vamos a mover, pasemos a la acción, que es lo que queréis, la mandanga. Empecemos. La muerte es, desde la evidencia empírica, médica, fisiológica y biológica, un proceso irreversible para cualquier organismo. No vamos a ahondar en la cuestión orgánica de la muerte, pero sí vamos a conectarla con el hecho, también verificado empíricamente, de que la muerte orgánica también es una forma particular de entropía. Esto es una forma de cumplirse la segunda ley de la termodinámica en física. Un sujeto corpóreo, sea animal, vegetal, fungi, esto es un hongo, etc., es un sistema aislado, teóricamente, según las leyes de la física tal y como las conocemos hasta hoy día. La segunda ley de la termodinámica establece que la entropía total de dichos sistemas, entre comillas aislados, siempre aumenta con el tiempo. Y entrecomillamos aislado porque el aislamiento no es completo nunca siguiendo la idea antedicha de Simploqué, por la que unos sistemas se conectan con otros sistemas y están desconectados de otros, evitando el monismo, es decir, la idea de que todo está conectado con todo, y a su vez el atomismo radical, es decir, la idea de que nada está conectado con nada. O en el mejor de los casos, la entropía total de dichos sistemas, entre comillas aislados, permanece constante en procesos diversos y determinados. ¿Qué quiere decir esto? Que los sistemas, las totalidades conocidas como sistemas, tienden de manera natural hacia un estado de mayor desorden o aleatoriedad, por lo que revertir este proceso de manera, entre comillas, espontánea, sin intervención externa, es imposible, pues va en contra de la misma ley fundamental de la física. En resumen, la entropía mide el desorden o dispersión de energía y materia de un sistema que siempre aumenta o se mantiene constante según la segunda ley de la termodinámica. El hielo se derrite, los gases se expanden, el universo observable también se expande, me refiero al universo físico, y las personas morimos. Si dejamos una taza de café caliente en una habitación, esta se enfriará hasta igualar su temperatura con el ambiente, aumentando la entropía total del sistema. Que el calor vuelva de manera, entre comillas, espontánea a la taza, violaría la segunda ley de la termodinámica. La entropía total del sistema siempre aumenta. Por eso, desde la segunda ley de la termodinámica, no puede aceptarse la idea del economista austríaco Friedrich August von Hayek de orden espontáneo de los mercados, pues la entropía de las relaciones humanas económicas sin intervención externa, entre comillas, esto es, sin intervención estatal, tiende siempre al desorden, que en economía se traduce en pobreza. Y es en este momento en el que voy a hablar de uno, atención, de mis relatos de ficción favoritos.
De hecho, mi relato favorito de ciencia ficción. Y viene a cuento porque, a través de determinadas licencias literarias, uno de los mayores genios del siglo XX en lo que a divulgación científica, literatura y experimentación científica se refiere, esto es, el estadounidense de origen ruso Isaac Asimov, planteó la cuestión de la reversión de la entropía de una manera magistral en un relato del cual te voy a hablar a continuación. Y esto va a ser fundamental para hacer la crítica a Manuel Sansegarra. ¿Qué tendrá que ver Isaac Asimov y la entropía con la supraconciencia cuántica de Manuel Sansegarra? Quieto parado. Escucha. Isaac Asimov, escritor de ciencia ficción y bioquímico estadounidense de origen ruso, escribió en 1956 su cuento de filosofía especulativa La última pregunta. Y a este respecto os recomiendo mucho leer este relato de Isaac Asimov, y si sois perezosos para leer pero os gustan los relatos narrados, os recomiendo, por lo bien narrado que está, ya estoy aquí haciendo publicidad sin que me paguen, el podcast español Noviembre Nocturno, donde hacen una narración fantástica de este relato de Isaac Asimov. La última pregunta. Os va a encantar. Dicho lo cual, sigamos. Que, por cierto, el relato La última pregunta de Isaac Asimov lo menciono en mi obra, La vuelta del revés de Marx. Ahora sí, continuemos. En ese relato, La última pregunta, Isaac Asimov se preguntaba, a través de un maravilloso relato literario, si era posible revertir la entropía. Sin embargo, a día de hoy lo que se afirma es que no es posible revertirla. A nivel del universo físico observable y conocido, que suele ser tomado desde la física teórica como el, entre comillas, sistema aislado más grande posible, la entropía total siempre tiende a incrementarse. Esto implica que, en términos prácticos, no hay manera de revertir la entropía de forma global sin violar las leyes físicas actuales. Ahora bien, en sistemas abiertos, no aislados y conectados con otros, puede revertirse localmente la entropía, por lo que se puede generar orden en el desorden de manera local, pero solo a costa de aumentar la entropía, el desorden, en otro lugar del sistema. Un ejemplo orgánico. Los seres vivos mantienen su estructura ordenada de baja entropía, consumiendo energía externa mediante alimentos de todo tipo, o en las plantas mediante la luz solar que toman a través de la fotosíntesis. Pero la entropía total del universo físico observable, según la evidencia empírica actual, sigue aumentando. ¿Puede haber excepciones? A nivel teórico especulativo, como ocurre en la física cuántica o en las teorías sobre los llamados multiversos, se han planteado ideas que podrían desafiar la noción de la imposibilidad de reversión de la entropía. Pero todavía se trata de propuestas sin respaldo empírico y por ello no forman parte del llamado consenso científico hoy día. Algunas de estas propuestas teóricas son, por ejemplo, el demonio de Maxwell, teorizado por el físico británico James Clerk Maxwell en 1867, según el cual un demonio podría separar moléculas rápidas y lentas en el universo físico, reduciendo así la entropía. Sin embargo, se demostró que dicho demonio, para medir y actuar sobre lo que tiene que separar y juntar como si de un demiurgo platónico se tratase, que finalmente la energía necesaria para realizar su trabajo haría aumentar la entropía general del universo físico observable. Otra excepción teórica sería la del teorema de la recurrencia del físico, matemático y filósofo francés Henri Poincaré, que fue probado años después por el matemático griego-alemán Konstantin Karateodori. Según este teorema, en sistemas cuánticos o clásicos cerrados, puede ocurrir que tras un tiempo extremadamente largo pero finito, mucho mayor que la edad del universo físico conocido de unos 13.800 millones de años, según el modelo cosmológico estándar, el sistema cuántico o clásico cerrado podría volver a un estado previo de menor entropía o al menos muy cercano a este. Se puede profundizar muchísimo más en todo lo que implica el teorema de la recurrencia de Poincaré, pero no hay tiempo en este vídeo. Lo que sí podemos decir es que dicho teorema, hoy por hoy, se ha formulado matemáticamente, pero no es posible con la tecnociencia actual aplicarlo en la práctica. Otra excepción teórica posible sería a través de la conexión entre la llamada gravedad cuántica y los agujeros negros. Según dicha conexión,
La entropía podría tener comportamientos no clásicos en condiciones extremas y que teóricamente ocurrirían más allá del horizonte de sucesos de los agujeros negros, que es el límite de no retorno de los mismos. Pero esto solo es teoría sin consenso pragmático normativo en física. Luego también a nivel teórico está la cuestión de la entropía del universo físico conocido y el llamado Big Crunch. Si nuestro universo físico colapsara en un Big Crunch, contrario al Big Bang, ¿podría entonces revertirse la entropía? Pues también, en teoría, no necesariamente, pues incluso en un colapso del universo, la entropía seguiría aumentando. Además, la prueba de la expansión acelerada del universo observable actualmente permite afirmar que nuestro universo físico podría terminar en una entropía máxima y no en un colapso del universo. Dicha entropía máxima tiene un nombre, recibe un término que va a ser muy habitual en este vídeo y en los 3 siguientes de este vídeo ensayo crítico contra las ideas de Manuel Sansegarra. Este nombre, y atención, quedaos con él, es el de muerte térmica. Quedaos con él porque será importante en todo lo que expondremos después. Sigamos. Por ello, no puede revertirse globalmente la entropía bajo las leyes conocidas de la física actual. No obstante, como ya ocurre a escalas locales como en nuestro planeta, la Tierra, podemos producir orden a expensas de aumentar el desorden en otro lugar, como sería el caso del Sol mediante el uso de su energía para su aplicación práctica en nuestras sociedades y comunidades políticas. La idea de revertir la entropía de manera absoluta por ahora sigue siendo ciencia ficción propia de un relato especulativo como el de Isaac Asimov, La última pregunta. Ahora bien, la especulación literaria también tiene mucho de filosofía, como ocurre en La última pregunta de Asimov, mi relato favorito de ciencia ficción. Pero cabe preguntarse, a nivel ontológico y noseológico, esto es, mediante la conexión del estudio sobre el ser material trascendental y el universo-mundo a través de la interacción del ego trascendental entre ambos, terminología del materialismo político, lo que permite producir el conocimiento propio de cada disciplina del conocimiento producto de la vida política, cabe plantear la siguiente pregunta partiendo de nuestra filosofía. ¿Es viable la posibilidad de que no existan realmente sistemas aislados en la realidad y que a partir de la conexión de varios de ellos se pueda revertir la entropía? ¿Y qué tiene esto que ver con la pregunta inicial del vídeo ensayo? A saber, ¿a dónde va todo lo que deja de ser? Esta pregunta toca un punto clave en termodinámica y en física teórica, la de la existencia o no de sistemas verdaderamente aislados y si la interconexión o no entre varios sistemas o de todos ellos entre sí podría alterar la irreversibilidad de la entropía. Y ya adelanto que la interconexión de todos ellos entre sí en sentido monista es imposible desde las coordenadas de nuestro materialismo político. Sigamos. A bote pronto y desde la idea de Simploqué podemos decir que no es posible la interconexión entre todos los sistemas del universo físico, por lo que no sería posible la reversión de la entropía de todos ellos a la vez. Pero entonces, ¿todos estos sistemas están aislados unos de otros en la dimensión física de nuestra ontología especial? Tampoco. Ahora bien, incluso si consideráramos que no existen sistemas completamente aislados en la realidad, en el cosmos, idea mucho más vasta que la del mero universo físico, partiendo del conocimiento actual de la física y según la segunda ley de la termodinámica, tampoco podría revertirse la entropía. No obstante, nos tocaría entonces tratar de determinar si realmente existen sistemas aislados o no en la realidad. En teoría, un sistema aislado es aquel que no intercambia ni materia ni energía con su entorno. A nivel experimental, esta noción de sistema aislado permite estudiar los principios de la termodinámica en cada sistema del universo físico que queremos analizar. Ahora bien, en el mundo real y más allá de modelos varios, todos los sistemas interactúan con su entorno en mayor o menor grado, bien por radiación, bien por conducción de calor o mediante alguna otra forma de transferencia de energía. Sin embargo, si dichas interacciones son tan pequeñas que resultan despreciables para los fines del análisis empírico, entonces la física considerará al sistema como prácticamente aislado entre comillas, aunque en realidad no lo sea del todo. Es decir, en la práctica, el llamado sistema aislado es un tipo ideal, pero no real. Por esta razón, nuestra ontología materialista permite comprender que el universo solidario de dicha ontología
y también el universo físico observable y conocido, solo idealmente es un, entre comillas, sistema prácticamente aislado, pero en la realidad material práctica no lo es ni puede serlo. Y esto es muy importante para entender lo que estamos analizando en este videoensayo. Casi todos los sistemas, incluido el universo físico, están interconectados en mayor o menor grado. Pongamos algunos ejemplos comprensibles para la mayoría. Una botella térmica bien diseñada puede aproximarse a un sistema aislado, pero solo durante un tiempo limitado, porque si se trata de una bebida caliente, esta perderá lentamente su calor en base a su interacción con su entorno, esto es, con otros sistemas conectados en sí bloque con ella. A una escala cuántica, las partículas pueden interactuar con campos o con fluctuaciones del llamado vacío, que no es tal porque no hay espacio del universo físico que esté completamente vacío. Se considera, sin embargo, desde el mundanismo filosófico, que el universo físico observable en su conjunto es el sistema aislado definitivo, porque no tendría un exterior con el que interactuar. Pero a través de la idea de ser material trascendental de la ontología del materialismo político, que actúa como idea límite crítico negativa de la acción del ego trascendental que produce, comprende, aprende y transforma el universo ontológico y sus dimensiones óntico-materiales antes mencionadas, DU1, la dimensión física, DU2, la dimensión psicológica, y DU3, la dimensión lógico-abstracta, entonces la idea de universo no puede ser considerada ontológica ni noseológicamente como un sistema aislado perfecto, esto es, como un sistema aislado absoluto. De hecho, desde algunas propuestas de la física teórica tampoco podría ser considerado de esta manera. Insisto en que esto no es más que una idealización, o mejor dicho, un modelo funcional a la física práctica, pero que estrictamente no existen ni pueden existir sistemas aislados perfectos. Tanto a escala ontológica como a escalas noseológicas diversas, sean estas macrocósmicas o cuánticas, la interacción en sin bloque siempre existe. Fijémonos en que la pregunta de a dónde va todo lo que ha dejado de ser nos está llevando en esta exposición filosófica, ontológica y noseológica a tratar de responder también a otra pregunta correlacionada con esta, que no es otra que la siguiente: ¿a dónde irá todo lo que ha sido, es y será? La segunda ley de la termodinámica responde a esta cuestión con la idea de muerte térmica del universo, término que ya hemos enunciado antes, tanto del universo observable físico conocido como del universo mundo según nuestra ontología especial. Pero antes de responder a esta nueva pregunta relacionada con la primera, volvamos a aclarar aún más nuestro posicionamiento filosófico materialista. Y aquí tengo que citar a dos jóvenes referentes, dos grandes amigos en esto de la filosofía materialista en español. ¿Quiénes son? Escucha, tengamos en cuenta que siguiendo a Lino Camprubí y a Javier Pérez Jara, la idea de materialismo no puede reducirse a mero fisicalismo o corporeísmo. Esto resultaría en un materialismo vulgar. Lo que se debe hacer para poder entender todo lo que estamos exponiendo en este videoensayo es que es necesario identificar la idea de materia con la idea de ser, entendiendo la materia como mutabilidad y pluralidad. Es decir, que lo fundamental de lo real es que puede cambiar, que puede mutar y que no es necesariamente estático. La realidad, el cosmos que definió Carl Sagan como todo lo que ha habido, hay y habrá, consta de múltiples partes, de múltiples entidades que interactúan entre sí. Estas partes y entidades múltiples no son solo físicas, diminutas o gigantes. También son y pueden ser materiales el dinamismo, la interacción y la composición entre dichas múltiples partes y entidades. Tan material es la idea de estómago como el estómago mismo, y tan material es la distancia entre dos objetos como dichos objetos. Recordemos, todo lo real es material y todo lo material es real. Lo que el materialismo no puede aceptar es que la idea de estómago, la distancia de dos puntos, el eidos o mundo de las ideas o esencias de Platón, o la conciencia, puedan existir separadas de una base material. Todo ha de tener un anclaje, digamos, con la dimensión física de U1. Esto no implica minimizar la conciencia, esto es, de U2, ni la cultura, en la que muchos fenómenos tienen desarrollos en DU1 y en DU3, como ocurre con los códigos morales no escritos
o con la misma geometría, por ejemplo. Y la conciencia en sentido abstracto forma parte de DU2, de la dimensión psicológica, pero tiene anclaje con lo físico, con lo cual, de alguna manera, también se la podría definir como un sistema en cierto grado físico. Luego volveremos a ello en próximos vídeos de este videoensayo. Continuemos. Afirmar que solo lo físico es lo real es un reduccionismo corporeísta vulgar. Por ello, la entropía también afecta a la dimensión psicológica, a DU2, a la conciencia y a DU3, a la dimensión lógico-abstracta, esto es, a los conceptos abstractos en tanto que estos y aquella, la conciencia, están anclados con la dimensión física del universo mundo ontológico que, según Gustavo Bueno, es solidario de nuestra conciencia. Y he aquí la explicación materialista de la conciencia, la cual no puede dejar de estar anclada tanto a fenómenos biológicos y orgánicos como a fenómenos físicos. Y es aquí donde se pierde Manuel Sansegarra, porque le da un enfoque espiritualista a la conciencia totalmente incompatible, no ya solo con el materialismo político, que es plural e inclusivo de fenómenos no físicos, sino también suprafísicos, sino que por supuesto es incompatible con los desarrollos de las ciencias estrictas, como la mecánica clásica, la mecánica cuántica, la biología, la termodinámica o la neurociencia, entre otras. Siguiendo de nuevo a Lino Camprubí y Javier Pérez Jara, un materialismo verdadero ha de ser inclusivo, no en el sentido woke, perdón por la broma, sino en sentido ontológico. El materialismo político acepta que la conciencia, las ideas o la cultura son tan reales como los fenómenos estudiados por las ciencias naturales. Tienen una entidad e importancia fundamentales. No en vano, la vida política para nosotros es el fundamento que permite el desarrollo de todas las disciplinas del conocimiento que estudian, cada una en su campo, estos fenómenos. Pero todos estos fenómenos culturales, ideales o de la conciencia están anclados a procesos físicos, químicos, biológicos, entre otros, por lo que no flotan solos en el aire, por decirlo vulgarmente. La conciencia, las ideas y la cultura, para existir, dependen de una base física material de la que no pueden desprenderse. Por eso son materiales. Y por eso Sansegarra, Gómez Marín y otros que nos insultan llamándonos materialistas están atacando a un reduccionismo de lo material, de la materialidad a lo físico corpóreo. Y por eso, a nivel filosófico, Sansegarra y Gómez Marín y otros hierran el tiro, porque ignoran opciones filosóficas más sofisticadas como las de Gustavo Bueno, Lino Camprubí, Javier Pérez Jara o la del materialismo político. Opciones que sí pueden explicar cómo emergen en la realidad complejidades a nivel biológico, psicológico, sociopolítico, económico, político, etc., sin tener que reducir todo ello a pura física básica, en palabras de Pérez Jara. Además, Pérez Jara afirma que tratar realidades que son inherentemente dinámicas, fluidas e interconectadas, como las ideas, los procesos sociales o la propia conciencia como si fuesen cosas estáticas, fijas, petrificándolas en una suerte de, y esto es expresión del propio Pérez Jara, efecto Medusa, es un absoluto error filosófico. Así, convertimos a la conciencia, a las ideas, a la cultura, a la ética, a la moral, a los valores, etc., en fenómenos aislados del resto, petrificados como por la mirada de Medusa, que convertía en piedra a todo aquel que miraba. No se puede separar a ningún fenómeno de la realidad, de nuestro universo mundo, ni tampoco del ser material trascendental, de esa parte de la realidad que todavía desconocemos y que jamás conoceremos, de su base material física. Y en este error incurren también filósofos y científicos. Y esta simplificación hace que perdamos toda la vasta riqueza de la realidad. Continuemos. Estamos terminando esta primera parte. Estamos terminando este primer vídeo. Sigamos. Habrá gente que dirá que desde esta perspectiva el término materialismo se diluye, pero en realidad este materialismo inclusivo, al aceptar fenómenos emergentes de las ideas, de la conciencia o culturales, entre otros, lo hace definiéndolos como realidades suprafísicas. Se trata de fenómenos irreductibles a la física básica, con sus propias dinámicas, pero nunca independientes de lo físico para poder existir. No hay vida política ni económica sin personas, que son producto de dicha vida política, y no hay personas en tanto que categoría institucional, cultural, jurídica y política sin seres humanos orgánicos, es decir, sin biología. La dependencia que los fenómenos de la conciencia, de las ideas, de los hechos económicos y políticos, etc., tienen de lo físico,
no implica reducirlos a lo físico. Quien entiende el materialismo así es quien acaba en un reduccionismo filosófico, se sea supuestamente materialista, idealista o espiritualista, que son las tres grandes corrientes de nuestra tradición filosófica. Toda la complejidad del cosmos, toda esa vasta complejidad que emerge en la realidad, todo lo que ha habido, hay y habrá, al tener una base material, puede ser entendida e interpretada desde el materialismo. Por eso, el materialismo puede explicar cómo se relaciona la conciencia con el cerebro y con lo físico no orgánico. También puede explicar qué es la conciencia, qué son los fenómenos sociales, qué es la historia, qué es la cultura y cómo surgen a partir de fenómenos tanto físicos como biológicos, entre otros. Todos los fenómenos de la realidad pueden abstraerse para ser analizados, pero dichos fenómenos interactúan entre sí generando niveles nuevos de la realidad con propiedades propias que no pueden reducirse a una mera suma de sus partes. Todos los fenómenos de la realidad emergen de lo físico, son irreductibles a él, pero dependen de él. Entonces se pregunta Javier Pérez Jara, ¿dónde está el límite a la realidad y a los propios fenómenos de la misma, los hayamos categorizado en nuestro universo mundo o no? ¿Pueden existir nuevas formas de emergencia de la materialidad, como la complejidad o la información, cuyo estudio sistemático empezó en serio en el siglo XX y que continúa en el siglo XXI? ¿Pueden desarrollarse formas y fenómenos de la materialidad que somos incapaces hoy día de imaginar? Pues esta pregunta es abierta. La tratamos además de responder en este video ensayo filosófico, ensayando respuestas a la duda de a dónde irá todo lo que ha sido, es y será. Y esto puede responderse desde el materialismo, como vamos a tratar de demostrar. Dicho esto, sigamos con la cuestión de la entropía y con la imposibilidad de sistemas aislados y cerrados en sentido estricto. Esta inexistencia real es fundamental para entender nuestra ontología y además, insisto, no se trata más que un modelo ideal que al físico teórico, al cosmólogo y al físico experimental les sirve para realizar eso, su ciencia. Continuemos, vayamos finalizando. ¿Podría revertirse la entropía conectando varios sistemas entre sí en el universo físico observable y conocido? La respuesta, siguiendo la segunda ley de la termodinámica, sería que no. Pues la entropía de muchos y limitados sistemas interconectados entre sí seguiría un aumento, o en el mejor de los casos, permanecería constante en procesos reversibles ideales, pero no reales. La entropía en sistemas interconectados no niega que estos intercambien materia y energía. Es posible que la entropía disminuya en algunos sistemas, pero siempre a expensas de un aumento de la entropía en otros o incluso en el entorno de dichos sistemas. Dos ejemplos sencillos. Cuando un refrigerador reduce la entropía en su interior enfriando lo que contiene dentro, genera calor que se disipa en su entorno, por lo que la entropía total del sistema combinado entre refrigerador y entorno aumenta. En el caso de un motor térmico, la entropía total permanecerá constante idealmente, pero en procesos reales siempre aumentará irreversiblemente. La entropía total de los sistemas interconectados y de su entorno, por tanto, no disminuye. Aunque no haya sistemas completamente aislados, la segunda ley de la termodinámica seguiría aplicándose al conjunto descrito. La entropía puede redistribuirse, pero el balance neto siempre será un aumento y solo se mantendrá constante en casos ideales. No existe, que sepamos, forma de que la entropía total disminuya espontáneamente. Y aquí la palabra espontáneamente es fundamental en nuestra explicación. ¿Podría hacerse de manera no espontánea? Bueno, sigamos avanzando porque si no será imposible responder a esto. Además, desde la mecánica estadística, la entropía mide el grado de desorden o la cantidad de microestados posibles de un sistema dinámico. Todo sistema de la realidad evoluciona naturalmente a estados de mayor entropía, o lo que es lo mismo, todo estado tiende a otro estado más pequeño y este a otro aún más pequeño que el anterior. Esto implica que todo tiende al atomismo absoluto, algo que sería incompatible con el pluralismo ontológico de nuestro materialismo solidario de nuestra conciencia. Antes de responder a esto, debemos tener en cuenta que revertir la entropía en un sistema macroscópico, sea espontánea o deliberadamente, es estadísticamente imposible sin un costo externo que incremente la entropía en otro lugar. En el caso del universo físico observable conocido,
que según algunos físicos teóricos es considerado un sistema total inherentemente aislado, su entropía siempre está aumentando. Conectar sistemas dentro de nuestro universo no cambiaría este hecho, porque no habría un exterior al universo físico observable conocido que permitiese reducir su entropía global. Ahora bien, no todos los sistemas teóricos conciben nuestro universo físico observable y conocido como un sistema total inherentemente aislado de otros. Algunos apuntan a la existencia de un metauniverso, con leyes físicas distintas al nuestro, con leyes termodinámicas invertidas, que en teoría podría influir en nuestro universo físico observable conocido. El problema de esta idea es que no existe hoy por hoy forma de demostrar la existencia de dicho metauniverso, pues cualquier interacción con lo que se consideraría lo exterior, entre comillas, a nuestro universo, si es que existe dicho exterior, sería indetectable por definición, y si afectara a nuestro universo físico observable y conocido, acabaría formando parte de él. Al menos en teoría, en la teoría de la física teórica actual. Habría que ver si, en el sentido ontológico que nosotros planteamos, eso sería posible. Pero lo que sí está claro es que si existiese un metauniverso que nos influyera al nuestro, si se entretejiera completamente con el nuestro, al final formaríamos un único universo. Seguiríamos en las mismas. Sigamos. Otra conjetura respecto a la posible existencia de algo, entre comillas, exterior a nuestro universo físico observable conocido, es la del principio holográfico, o conjetura del holograma, que sugiere que la información del universo podría estar codificada en su frontera. El problema aquí es que esto implicaría una dualidad matemática antes que un exterior a nuestro universo. Pero la teoría más popular, que ha trascendido mediáticamente al mundo de la física teórica y que trataría de estudiar la posibilidad de un fuera de nuestro universo físico conocido y observable, es la de la teoría M, o teoría de cuerdas y de las dimensiones extras. En ella, nuestro universo físico sería una membrana o brana que flotaría en un espacio, o mejor dicho, en una realidad de más dimensiones o branas. Si existiesen otras branas, estas podrían interactuar en sin bloque, pero tampoco hay indicios de que esto pueda afectar a la entropía global. También existe la teoría especulativa, aunque plausible, de existencia de agujeros de gusano que conectarían universos físicos paralelos, es decir, interconectarían esos branas en lo que se ha llamado multiverso. Pero el problema aquí es que no solo no existe evidencia física hoy por hoy que pruebe la existencia del multiverso, sino que la termodinámica sugiere que, incluso en estos casos, la entropía global seguiría aumentando. Otras hipótesis, como la de la gravedad cuántica de bucles, exploran la idea de que el Big Bang, la expansión de materia y energía con la que surgió el espacio-tiempo que conocemos hace 13.800 millones de años, podría ser una suerte de, entre comillas, rebote de otro universo físico previo colapsado. Si eso fuese así, ¿podría reiniciarse el universo tras el Big Crunch? ¿Podría revertirse la entropía? La física hoy día no puede responder a esto. Sigamos. Así pues, la interconexión entre sistemas no invierte la tendencia a la entropía, solo la redistribuye. Un ser humano es un sistema físico y orgánico ordenado que existe, entre otras cosas, porque lucha contra su entropía, pero como decía la canción de Metallica en su álbum de 1988, And Justice for All, vivir es morir. To live is to die. Temazo, por cierto. Sigamos, que queda poco. Los seres humanos existimos luchando contra nuestra entropía. Una forma de hacerlo es consumiendo la energía de nuestro Sol, la cual aumenta la entropía del universo físico observable conocido al irradiar luz y calor. Si bien la escala de nuestro Sol es pequeña respecto de otros astros más grandes, gigantes, o respecto a agujeros negros supermasivos, o galaxias, púlsares y cuásares, aquel también contribuye al aumento de la entropía, como todos estos sistemas estelares mencionados. La segunda ley de la termodinámica impone que el aumento de la entropía siempre superará su reducción, bien sea por la eficiencia termodinámica o por pérdidas de energía, o por ambas a la vez. El equilibrio matemático de varios sistemas o subsistemas que reduzcan la entropía lo harán en unas partes de los mismos, pero en otras aumentará. Volviendo al demonio de Maxwell antes mencionado, si éste separara moléculas frías de calientes para conectar sistemas con la interacción de revertir la entropía,
necesitaría materia y energía a tal escala para poder medir y actuar que inevitablemente aumentaría la entropía total. Esto ya lo hemos dicho, y fue demostrado por el físico alemán nacionalizado estadounidense Rolf Landauer en su principio de borrado de la información, que afirma que eliminar información de manera irreversible genera calor, algo que curiosamente supone preservarla para su privacidad y seguridad. Y atención, que esto es muy interesante a la hora de terminar esta primera parte de este video ensayo contra la idea de que hay vida después de la muerte y de que hay una supraconciencia cuántica del cirujano jubilado Manuel Sanz Segarra. Ahora sí, terminamos. Pero ahora toca hacerse una pregunta ontológica fundamental habida cuenta de lo expuesto hasta ahora. Si ningún sistema de nuestro universo físico observable conocido está verdaderamente aislado, y si el propio universo físico observable conocido, siguiendo coherentemente con nuestra exposición, tampoco tendría por qué estarlo, entonces, ¿la entropía sería una suerte de ilusión emergente? A juicio de físicos como el italiano Carlo Rovelli, la llamada flecha del tiempo y la entropía podrían ser fenómenos relativos al observador, el cual no tiene por qué ser un sujeto con conciencia e inteligencia, sino que puede ser cualquier entidad inorgánica, física, corpórea o no, que carezca completamente de conciencia y de vida, por ejemplo, un agujero negro supermasivo. Y lo único que tiene que hacer es estar presente ante el fenómeno de la flecha del tiempo y de la entropía. Pero incluso en este marco, la irreversibilidad macroscópica de la entropía persistiría. En escalas muy pequeñas, como en sistemas cuánticos, podrían ocurrir fluctuaciones temporales en las que la entropía parezca disminuir localmente por breves instantes. Pero estas son excepciones estadísticas efímeras que no contradicen la segunda ley de la termodinámica ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo. Las especulaciones como las de los branas, la teoría de cuerdas, el multiverso o las surgidas a partir de la mecánica cuántica, entre otras, han explorado ideas que desafían la irreversibilidad de la entropía, pero carecen de cierre categorial, esto es, de evidencia experimental en el campo de la física, y no tienen mucho predicamento entre la mayoría de los físicos. Si quieres saber qué es el cierre categorial, te recomiendo el vídeo que te dejo abajo en la descripción, que fue el segundo de la lista de reproducción que dedico en mi canal a los fundamentos de la economía, y que te explica qué es la teoría del cierre categorial, la teoría de la ciencia del materialismo de Gustavo Bueno, y que al mismo tiempo te trata de explicar si la economía es una ciencia o no. Pero dejemos de lado la economía, estamos hablando de otras cuestiones. Terminemos. Aunque en la práctica no existan sistemas completamente aislados en nuestro universo físico observable conocido, esto no implica que conectando varios sistemas del mismo, o todos, algo imposible, se pueda revertir la entropía. La segunda ley de la termodinámica es una restricción fundamental. La entropía total de un sistema global, también interconectado con otros, siempre aumenta, o como mucho formalmente, permanece constante, pues nunca disminuiría de manera espontánea. Por ello, no es viable revertir la entropía mediante la conexión de sistemas. El entretejimiento de sistemas se compensa con el desentretejimiento mayor en otro lugar. Esta es una propiedad fundamental de la física que define la dirección del tiempo. La entropía, por tanto, es implacable. Como Thanos, es, desde la física actual, inevitable. Pero insisto, porque estamos forzando la máquina filosófica del materialismo tanto como podemos. ¿Por qué? Por esto. ¿La realidad, que como idea desborda el universo físico observable conocido, sería también un sistema aislado total? ¿Acaso no habría nada que desde fuera del universo observable conocido, y teniendo en cuenta que el ser material trascendental lo trasciende y desborda, permitiese revertir la entropía del mismo? ¿Hasta qué punto la física teórica y el cierre categorial de la misma hoy por hoy son suficientes como para argumentar en contra de esta posibilidad ontológica? Y lo que es perentorio, y es por lo que estás viendo este vídeo, ¿qué tiene todo esto que ver con si hay vida o no después de la muerte? Pues atento, porque con esta última pregunta comenzaremos el segundo vídeo, pero ya la semana que viene. De momento, hasta pronto. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dale pulgar arriba y en la caja de comentarios deja tus impresiones, escríbelas abajo. Si te gusta mi contenido audiovisual, por favor suscríbete a mi canal y activa la campanita para que te lleguen más novedades.
Si quieres conocer otras redes sociales donde estoy promocionando mi trabajo en YouTube y también otras tareas que hago, mis libros, mis artículos, ponencias, charlas, congresos, apariciones en televisión y radio, mi trabajo en el Instituto Beatriz Galindo La Latina o mi trabajo con las vanguardias socialistas iberófonas y en concreto con Vanguardia Española, puedes encontrarme en TikTok, en X, en Facebook, en Instagram y en Telegram. Y si queréis conocer el trabajo de toda mi vida, no tenéis más que visitar mi página web oficial www.armesilla.org. Sin más, me despido, un saludo a todos y hasta la próxima.